Bienvenidos de nuevo a este vuestro rincón del misterio y la intriga. Hoy vamos a desentrañar un enigma que ha estado rondando la mente de muchos. ¿Qué le dijo exactamente la excompañera a Demet para encender esa furia que todos vimos? Porque seamos sinceros, esa reacción fue épica. Y yo, como siempre, he estado investigando hasta el último detalle para traerles la verdad, o al menos, una versión muy cercana a ella. Así que si les gusta el chismecito bien contado con un toque de análisis psicológico y una pizca de suspense, prepárense, porque este vídeo les va a encantar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, les recuerdo lo de siempre: si aún no son parte de esta comunidad, denle ese botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para no perderse nada, y acompáñenme en esta aventura. ¡Vamos allá! Imagínense la escena: un evento social, quizás una fiesta o una reunión de amigos, donde las miradas se cruzan, las sonrisas son tensas y el aire se carga de una electricidad palpable. Y ahí está Demet, disfrutando de lo que parece ser un momento tranquilo, hasta que aparece ella. La excompañera. Y no una excompañera cualquiera, sino esa que por alguna razón, parece tener la llave maestra para activar el botón de pánico en el sistema emocional de Demet. Las fuentes, siempre fiables y discretas, nos susurran al oído que el encuentro no fue casual. Al parecer, la excompañera se acercó con una misión, una que implicaba remover viejas heridas y, de paso, provocar un escándalo menor. Lo primero que debemos entender es la dinámica entre Demet y esta excompañera. No se trata de una enemistad cualquiera, de esas que se curan con el tiempo o un par de disculpas. Aquí hay historia, hay rencores soterrados, quizás celos, o incluso un sentimiento de traición que nunca llegó a sanar del todo. Y es justo en este terreno fértil de emociones complicadas donde las palabras, por muy inocentes que parezcan en la superficie, pueden tener el efecto de una bomba de relojería. Nuestras investigaciones nos llevan a un par de hipótesis muy interesantes. La primera apunta a un comentario sobre el pasado de Demet, algo que ella consideraba superado, quizás un error profesional, una mala decisión personal, o incluso un romance que terminó de forma, digamos, poco elegante. La excompañera, con esa habilidad innata para dar justo donde duele, habría traído a colación ese episodio con un tono de superioridad, como diciendo: mira, aquí seguimos tú y yo recuerdo perfectamente tus metidas de pata. Imaginen la humillación. Demet, que seguramente se ha esforzado mucho por dejar atrás esa etapa y construir una imagen de éxito y fortaleza, de repente se ve de vuelta a ese momento de vulnerabilidad, expuesta ante quienes la rodean. Y eso, señoras y señores, es suficiente para que cualquiera pierda los estribos. La naturaleza exacta de ese error profesional, o mala decisión personal, es algo que aún flota en la nebulosa. ¿Fue un proyecto ambicioso que fracasó estrepitosamente, dejando a Demet en una posición delicada? ¿O tal vez un incidente en el que sus principios éticos fueron puestos a prueba, y no salió precisamente victoriosa? La sutileza con la que la excompañera habría manejado el tema, insinuando sin afirmar, es lo que lo hace aún más corrosivo. No se trata de un ataque frontal, sino de una erosión constante, una forma de recordar a Demet sus imperfecciones, sus momentos de debilidad, aquellos que ella ha trabajado incansablemente por superar. La excompañera, al traer a colación estos fantasmas del pasado, no solo busca incomodar a Demet, sino también socavar la percepción que otros puedan tener de ella. Es un intento de reescribir su narrativa, de presentarse a sí misma como alguien más perspicaz, más inteligente y quizás, más moralmente superior. La sensación de ser juzgada, de ser reducida a sus fracasos pasados, es un detonante emocional potentísimo. Pero hay más. Otra línea de investigación sugiere que el comentario pudo haber sido sobre la situación actual de Demet, quizás en el ámbito laboral o sentimental. Tal vez la excompañera, con una sonrisa pícara, hizo una referencia velada a alguna dificultad que Demet está atravesando, algo que ella intentaba mantener en secreto, al menos, manejar con discreción. Un ejemplo: ¿y, Demet, todavía sigues con ese proyecto que no te da resultados? ¿O cómo va esa relación que parecía tan prometedora al principio? Estas preguntas, que suenan a preocupación inocente, pueden ser, en realidad, dardos envenenados diseñados para pinchar la burbuja de seguridad de Demet y recordarle sus inseguridades. Y si encima la excompañera añadió un «yo te lo dije» o un «yo ya sabía que esto pasaría», el cóctel explosivo está servido. Imaginemos la sutileza de este segundo escenario. Demet podría estar atravesando un momento de incertidumbre profesional,
quizás un proyecto que no despega o una reestructuración que la tiene en vilo. La excompañera, al preguntar sobre ello con un tono de aparente interés, estaría en realidad confirmando sus peores miedos y, peor aún, planteando la posibilidad de que sus fracasos sean inevitables. Las frases como «todavía sigues con eso» o «¿y cómo va?», dichas con un deje de incredulidad o falsa simpatía, pueden sentirse como un golpe bajo. Es como si la excompañera estuviera diciendo, «yo ya sabía que esto no iba a funcionar, y ahora te veo fracasando, y me siento satisfecha». En el ámbito sentimental, una referencia a una relación que está pasando por altibajos, con una pregunta del tipo, «¿todo bien con?», seguida de una pausa intencionada, puede ser devastador. Es abrir una puerta a las inseguridades más profundas de Demet, a sus temores de no ser suficiente, de no ser amada o de haber tomado malas decisiones en el amor. La excompañera, al hacerlo en público, la somete a un escrutinio social, aumentando la presión y la vergüenza. Lo que está claro es que la excompañera no buscaba una conversación amena. Su objetivo era provocar. Y para eso eligió el momento y las palabras precisas. No fue un insulto directo, ni un grito. Fue algo mucho más sutil y, por lo tanto, más hiriente. Fue un recordatorio, una burla disfrazada de comentario, una forma de demostrar que ella, la excompañera, seguía teniendo el control, que podía herir a Demet con solo unas pocas palabras. Ahora pensemos en la psicología detrás de esto. ¿Por qué una persona se sentiría motivada a actuar así? Las razones son tan complejas como las relaciones humanas mismas. Podría ser envidia. Quizás Demet ha logrado cosas que la excompañera envidia, ya sea éxito profesional, reconocimiento social, o incluso una relación de pareja envidiable. La excompañera, sintiéndose estancada o inferior, busca minar la felicidad de Demet para sentirse mejor consigo misma. Es un mecanismo de defensa bastante primitivo, pero lamentablemente muy común. La envidia, en su forma más cruda, es un sentimiento agudo y doloroso de desear lo que otro posee. En este contexto, la excompañera podría sentir que Demet ha alcanzado metas que ella misma anhela, ya sea en el plano profesional, personal o incluso en términos de popularidad o admiración. Ver a Demet brillar, tener éxito, ser feliz, podría ser insoportable para ella si se siente estancada en su propia vida. La provocación entonces se convierte en un intento de apagar esa luz ajena, de igualar el terreno de juego a través de la humillación. Al recordarle a Demet sus supuestos fracasos o debilidades, la excompañera podría estar intentando proyectar sus propias inseguridades, tratando de convencerse a sí misma, y al resto, de que Demet no es tan perfecta como parece. Es una forma de autoafirmación distorsionada, donde el mal ajeno se convierte en un bálsamo temporal para sus propias frustraciones. Otra posibilidad es el deseo de venganza. Quizás en el pasado, Demet le hizo algo a esta excompañera que aún no ha sido perdonado. Un malentendido que escaló, una traición, una competencia feroz que terminó con Demet saliendo victoriosa. La excompañera ha estado esperando su oportunidad para saldar cuentas, y este evento social le pareció el escenario perfecto para lanzar su ataque. No buscaba una confrontación abierta, sino una humillación pública sutil, pero devastadora. La sed de venganza es un motor poderoso, capaz de mantener viva una animosidad durante años. Si Demet en algún momento causó un daño significativo a esta excompañera, el resentimiento podría haberse incubado, esperando el momento oportuno para aflorar. El evento social, con su público cautivo, se convierte en el escenario ideal para una vendetta social. La excompañera, al utilizar palabras con doble sentido, indirectas o referencias veladas a incidentes pasados, busca infligir un dolor emocional que refleje el daño que ella sintió en su momento. No se trata solo de hacer sentir mal a Demet, sino de hacerle pagar por algo, de equilibrar la balanza en su propia mente. La sutileza del ataque es clave aquí, una confrontación directa podría ser vista como cobarde o exagerada. En cambio, un ataque velado, que obliga a Demet a reconocer la puya y a sentirse expuesta, es mucho más humillante y, desde la perspectiva de la venganza, más satisfactorio. También podría haber un componente de inseguridad por parte de la excompañera. Tal vez ella misma está pasando por un momento difícil y necesita desviar la atención de sus propios problemas. Atacar a Demet, una figura que proyecta éxito y estabilidad, le permite sentirse más fuerte y en control, aunque sea de forma ilusoria. Es como si dijera, si yo no estoy bien, tú tampoco puedes estarlo. La inseguridad puede llevar a comportamientos destructivos.
Cuando una persona se siente vulnerable o amenazada por su propia situación, tiende a buscar anclas externas para sentirse mejor. Señalar las supuestas debilidades de alguien más exitoso o aparentemente feliz puede ser una forma de autovalidación. La excompañera Alderraib. Ara Demet, aunque sea verbalmente, podría estar intentando elevar su propia autoestima. La energía negativa que proyecta hacia Demet es, en realidad, un reflejo de su propio malestar interno. Es una estrategia patética pero, lamentablemente, común, intentar sentirse mejor haciendo sentir mal a otros. El evento social, al presentar un espejo de éxitos y aparente felicidad, exacerba estas inseguridades, y la excompañera reacciona buscando desestabilizar a quien percibe como un faro de lo que ella misma no posee. Y no olvidemos la posibilidad de que simplemente sea una persona tóxica, alguien que disfruta del conflicto y del malestar ajeno. Hay personas que se alimentan del drama, que encuentran placer en ver a los demás sufrir. En este caso, las palabras no tendrían un significado profundo en sí mismas, sino que serían una herramienta más en su repertorio para generar caos. La toxicidad interpersonal es una realidad sombría. Algunas personas tienen una inclinación natural hacia el conflicto y disfrutan de la agitación que generan. Para ellas, las interacciones sociales son campos de juego donde probar su habilidad para manipular, provocar y desestabilizar. En este escenario, la excompañera no tendría una motivación compleja, su simple objetivo sería sembrar discordia y observar el caos resultante. Las palabras elegidas serían aquellas que considera más efectivas para encender la mecha, sin importar el trasfondo o la historia detrás de ellas. La reacción emocional de Demet sería, para la excompañera, una confirmación de su poder y una fuente de gratificación. Es un comportamiento parasitario, donde se nutren de la energía negativa que emana de los conflictos. Sea cual sea la razón, el resultado fue el mismo: Demet explotó. Y esa explosión, esa furia desatada, nos dice mucho sobre el impacto que tuvieron las palabras de la excompañera. No fue un enfado pasajero, sino una reacción visceral, una acumulación de frustración y dolor que finalmente encontró su salida. Demet seguramente intentó mantener la compostura al principio. Vimos esa tensión en su mandíbula, esa mirada que se endurecía. Pero las palabras persistieron, picando y hurgando, hasta que la barrera se rompió. La explosión de Demet no fue un acto impulsivo y sin motivo. Fue la culminación de una serie de microagresiones, de un bombardeo psicológico que, gota a gota, fue erosionando su autocontrol. La fase inicial de contención es vital para comprender la magnitud del ataque. Vemos la lucha interna, el deseo de mantener la dignidad, de no dar la satisfacción a la provocadora, de controlar la reacción. Pero las palabras de la excompañera, al ser tan certeras y probablemente al tocar nervios muy sensibles, lograron penetrar esa defensa. La mandíbula tensa es el preludio físico de una batalla interna. La mirada que se endurece es la señal de que las defensas emocionales están en alerta máxima. Cuando la barrera finalmente se rompe, es porque se ha superado un umbral, un punto de no retorno donde la emoción bruta, la rabia acumulada, se desborda de forma incontrolable. Esta explosión, lejos de ser un signo de debilidad, puede interpretarse como una muestra de la intensidad de lo que estaba siendo atacado: la autoestima, la reputación, la paz interior. Y aquí es donde entra el aprendizaje para todos nosotros. Porque esta situación, aunque dramática, nos enseña lecciones valiosas. Primero, la importancia de gestionar nuestras propias heridas. Si Demet ha pasado por situaciones difíciles en el pasado, es fundamental haberlas procesado y sanado. Porque cuando alguien saca a relucir esas viejas cicatrices, si no están bien curadas, el dolor resurge con fuerza. La gestión de las heridas emocionales es un pilar fundamental del bienestar psicológico. Las experiencias traumáticas, los fracasos, las decepciones, si no se abordan adecuadamente, pueden permanecer latentes, como brasas escondidas bajo las cenizas. Cuando un agente externo como la excompañera aviva esas brasas, el fuego resurge con una intensidad devastadora. Demet, al reaccionar de forma tan visceral, demuestra que a pesar de sus esfuerzos por avanzar, algunas de esas heridas aún eran demasiado abiertas. La lección para nosotros es clara: la terapia, la introspección, la búsqueda de apoyo, son herramientas esenciales para sanar y para construir una resiliencia que nos proteja de futuras provocaciones. No se trata de olvidar el pasado, sino de integrarlo de una manera que no nos debilite. Segundo, la necesidad de establecer límites claros.
En una relación, ya sea de amistad, laboral o sentimental, es crucial saber hasta dónde estamos dispuestos a permitir que nos afecten las palabras o acciones de los demás. Y cuando esos límites se cruzan, hay que saber reaccionar, defenderse y, si es necesario, alejarse. Los límites son las líneas invisibles que definen nuestro espacio personal y emocional. En un entorno social, es vital comunicar y defender estos límites. La excompañera, al cruzarlos, descaradamente demostró una falta de respeto fundamental. La reacción de Demet, aunque explosiva, podría interpretarse como un intento desesperado de restablecer esos límites, aunque fuera de una manera caótica. La lección aquí es doble: aprender a poner límites de forma asertiva, de manera que se comunique el desacuerdo sin necesidad de una explosión, y en paralelo, aprender a reconocer cuando es necesario distanciarse de personas que demuestran una incapacidad crónica para respetar nuestros límites. No se trata de ser inflexible, sino de proteger nuestra propia integridad. Tercero, la potencia de las palabras. Nunca subestimen el poder de lo que decimos. Un comentario bien intencionado puede alegrar el día de alguien, pero una palabra hiriente, dicha con malicia, puede causar un daño duradero. Debemos ser conscientes de nuestras palabras y de su posible impacto en los demás. Este incidente es un recordatorio vívido del poder destructivo de la comunicación. Las palabras no son meros sonidos, son portadoras de significado, emoción e intención. La excompañera, con su elección de palabras, demostró un dominio de este poder. No necesitaba recurrir a insultos groseros para infligir daño, la sutileza y la precisión fueron sus armas. Para nosotros, la lección es la responsabilidad que recae en cada uno de nosotros al usar nuestro lenguaje. Debemos cultivar la empatía, pensar antes de hablar, y considerar el impacto potencial de nuestras palabras en la otra persona. En un mundo donde la comunicación digital a menudo carece de matices, la importancia de la comunicación consciente se magnifica. Y por último, la importancia de rodearnos de personas positivas. Las personas que nos apoyan, nos animan y nos hacen sentir bien son un tesoro. Las personas tóxicas, que buscan constantemente el conflicto y la negatividad, solo nos agotan y nos perjudican. Este punto es crucial para la salud mental y emocional. Las relaciones interpersonales son una fuente importante de bienestar, pero también pueden ser un pozo de agotamiento si estamos rodeados de personas que drenan nuestra energía. La excompañera, en este caso, representa el arquetipo de la persona tóxica que, al interactuar con Demet, genera un ambiente de tensión y malestar. La lección es aprender a identificar a estas personas y, con valentía, establecer una distancia saludable. Invertir en relaciones positivas en círculos de apoyo mutuo es una estrategia fundamental para prosperar. En resumen, lo que la excompañera le dijo a Demet no fue solo una frase. Fue una estrategia cuidadosamente orquestada, cargada de resentimiento, envidia o malicia. Fue un recordatorio doloroso de un pasado, o una crítica a un presente diseñado para herir y humillar. Y la reacción de Demet, aunque extrema, nos muestra la profundidad del daño que esas palabras pudieron causar. Es un recordatorio de que detrás de cada cara sonriente puede haber batallas invisibles, y que las interacciones sociales, a menudo, son mucho más complejas de lo que parecen a simple vista. Espero que esta exploración del drama de Demet les haya resultado tan fascinante como a mí. Nos enseña sobre las complejidades de las relaciones humanas, la importancia de la empatía, y el poder, tanto destructivo como constructivo, de las palabras. Y ahora, antes de despedirnos, cuéntenme ustedes. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Creen que la excompañera actuó por envidia, venganza o simplemente por ser una persona tóxica? ¿Qué palabras creen ustedes que podrían haber sido las desencadenantes de esa furia? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen like, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, sobre todo con aquellos que disfrutan de un buen análisis de las relaciones humanas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Formen parte de esta comunidad de exploradores de la verdad. Gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en la próxima aventura y hasta entonces, cuídense mucho y recuerden ser siempre amables con sus palabras. ¡Chao!